Ione Belarra, buenos días. Muy buenos días. El martes llega al Pleno esa delegación de competencias en inmigración a la Generalitat, pactada entre el PSOE y Junts. El no de Podemos es inamovible. Bueno, nosotras lo hemos dicho desde el principio. Esta ley tiene una motivación racista. El objetivo es abiertamente racista. De hecho, en el preámbulo dice claramente que la inmigración es un problema y que pone en riesgo la cohesión social. Y, por tanto, con los votos de Podemos no se van a hacer leyes racistas. Eso está clarísimo. Yo lo que le pediría a Junts, lo que le pediría al PSOE, lo que le pediría al resto de socios de la mayoría es que no se escondan detrás de las legítimas demandas de autogobierno del pueblo catalán, que nosotras siempre hemos respaldado, incluso en los momentos más difíciles, cuando nos opusimos al 155, que por cierto el PSOE apoyó, cuando hemos defendido en su momento y ahora el derecho a decidir para el pueblo catalán. Nosotras siempre hemos estado al lado de la gente de Cataluña en sus legítimas aspiraciones de autogobierno. El problema es que Junts está utilizando esas legítimas aspiraciones para extender su agenda racista en su competición electoral con Alianza Catalana. Y nosotros por ahí, en esa no vamos a alentar, no vamos a permitir con nuestros votos que se extienda esa agenda del odio, esa agenda del racismo, y si Junts tiene una competición electoral con Alianza Catalana, porque le está mordiendo los pies en todas las encuestas, pues muy bien, pero nosotras no vamos a contribuir a eso. Si hubiera sido Esquerra la que hubiera pactado con el PSOE esta delegación de competencias, ¿ustedes la apoyarían? Pues esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué Esquerra nunca ha pedido las competencias de inmigración y Junts es lo primero, lo más importante que pone encima de la mesa? Esquerra está negociando la financiación, cosa que me parece muy bien y que tiene que ver además con la posibilidad, que eso es lo que aportará Podemos a ese debate, de que realmente haya unos servicios públicos bien financiados en Cataluña, que creo que es lo que quiere la mayoría de los catalanes y las catalanas, que tengan una buena sanidad pública, una buena educación pública, bien financiada a través del Estado y con sus impuestos. Por tanto, pues yo creo que ahí, en los temas que elige cada uno, ya se ve cuáles son los intereses que tiene cada uno. A mí me parece que las propias declaraciones que ha hecho Míriam Nogueras para defenderse y explicar, ¿no?, que para ella esto no es una ley racista, pues revelan hasta qué punto efectivamente tienen una motivación abiertamente racista. ¿Es por eso que no han querido hablar con Junts? Es que nosotras no vamos a entrar a esa agenda. Lo dicen todos los analistas políticos, todos los expertos en análisis electoral lo están diciendo clarísimamente. Hay una competición electoral en la derecha catalana, con Alianza Catalana y la señora Orriols pisándoles los talones y es evidente que les van a meter un buen bocado electoral cuando se convoquen elecciones en Cataluña o generales, si es que finalmente Alianza Catalana se presenta a esas elecciones, y hay preocupación en Junts. Todo el mundo lo está diciendo y yo creo que esta propuesta obedece a eso. Obedece a que quieren competir en a ver quién es más racista con Alianza Catalana, y nosotros en esa agenda del odio, la proponga Vox, la proponga el PP o la propongan Junts o Alianza Catalana, nosotros no vamos a entrar. ¿Les ha llamado el PSOE? Nosotros ya lo hemos dicho muchas veces, con este gobierno tenemos una distancia enorme. Digo, para este asunto. Ahora mismo no hay conversaciones con el gobierno porque, ya lo hemos dicho muchas veces, este gobierno ha entrado en una deriva que nosotras no compartimos, que no solo es mala para España ahora, sino que le está poniendo una alfombra roja por su inacción, por su apuesta por políticas que son abiertamente de derechas, como el rearme, como la complicidad con el genocidio, que le están poniendo una alfombra roja a un posible gobierno del PP y Vox. Por tanto, no ha habido conversaciones. Y el expresidente Zapatero, que se ha visto esta semana con el señor Puigdemont en Suiza, quizás podría ser el intermediario para ese asunto. Si es que el PSOE tiene muy fácil llegar a acuerdos con Podemos, lo tiene facilísimo, tiene que hacer políticas de izquierdas. Lo dije, creo, la última vez que estuve además aquí haciendo una entrevista con vosotras. Nosotras
Si hacen políticas de izquierdas, no hace falta ni que nos llamen. Ya saben que van a poder contar con los votos de Podemos. El problema es que en 2 años de gobierno no han hecho una sola política de izquierdas. Todas las políticas que han hecho son calcadas de las que podría haber hecho un gobierno del Partido Popular. Entregar el Poder Judicial, y bien que lo están pagando, por cierto, a la derecha más reaccionaria. Apostar por el mayor aumento del gasto militar de la historia de nuestro país. Ser cómplices del genocidio, a pesar de que ahora se envuelvan en la bandera palestina, manteniendo las relaciones de compra y venta de armas más abundantes de nuestra historia en pleno genocidio. Eso lo ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez. Y para eso, pues obviamente no se puede contar con los votos de Podemos. Para hacer políticas de izquierdas, aquí están nuestros votos y aquí está nuestro empuje. Hace unos meses ustedes ponían como condición para que esta iniciativa se tramitase, que se tramitara la ILP que regulariza inmigrantes que viven en España y trabajan, que no tienen papeles, que lleva muchos meses también en el cajón del Congreso. Esto ahora no les vale que se tramitara, es un compromiso del PSOE y de Junts también. Es que no era una condición. Lo primero que Junts lo vinculaban de alguna manera. O sea, yo lo que dije, porque eso lo dije yo, era que si era verdad que Junts no tenía una motivación racista para hacer esta ley, cosa que dudo a la luz de sus declaraciones, como decía, las propias declaraciones de Míriam Nogueras el martes lo dejaban clarísimo, ¿no? Ella hablaba de descontrol migratorio. No hay ningún descontrol migratorio en este país. Lo que hay es una dinámica y un discurso cada vez más racista y de odio. Y lo que tenemos es que gestionar una realidad humana, que es el del movimiento de las personas, que durante toda la historia de la humanidad ha habido siempre personas que van de un lugar a otro, que intentan buscar una vida mejor, que es lo que haríamos, por cierto, cualquiera de nosotras si quisiéramos darle una vida mejor a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y lo que tenemos que hacer quienes gestionamos y quienes estamos en las instituciones públicas es garantizar derechos. Y en este país el problema que hay, el problema real, es que hay muchas personas que están trabajando sin derechos por no tener papeles, por una ley de extranjería que es racista, que hay mucha gente a la que la paran un día y otro día en las calles por su color de piel, única y exclusivamente por su color de piel, y que tenemos cárceles racistas como son los centros de internamiento de extranjeros, que tenemos miles de muertes cada año en el Atlántico precisamente porque no hay vías legales y seguras para migrar, porque es imposible conseguir un visado desde Senegal, por ejemplo, porque la gente está pagando 5 veces más por subirse a una patera a jugarse la vida en el mar que por un billete de avión. Que la gente se pregunte por qué. ¿Por qué? Porque es imposible conseguir un visado para migrar legalmente. Esos son los problemas que tenemos en España. Esos son los problemas reales de la gente. Y están construyendo un enemigo interno. Quien está haciendo eso es principalmente Vox. Y hay una parte de la derecha catalana que está comprando ese discurso y nosotras no vamos a pasar por ahí, porque ¿sabes lo que pasa cuando compras ese discurso? Que luego tienes Torre Pacheco, que luego tienes cacerías de inmigrantes, que luego tienes violencia contra las personas racializadas por su color de piel. Nosotras, de verdad, contra el racismo, línea roja, y nos vamos a plantar, sea Junts quien lo proponga o sea Vox. Por lo que usted me dice, y le cambio de asunto, parece que no confía mucho en este decreto de embargo de armas que el Gobierno va a aprobar el martes. Bueno, que va a aprobar el martes ya veremos. Lo confirmaba el ministro de Economía el jueves en Televisión Española. Vamos a ver, porque yo cuando un presidente del Gobierno sale a anunciar un embargo de armas, doy por hecho que tienen escrito el embargo de armas. No lo tenían, porque esto fue hace 2 semanas y si es verdad que va el próximo martes, habrán tardado prácticamente 20 días en presentar una cosa que anunció el presidente a bombo y platillo al comienzo del curso político. Yo soy muy escéptica. Creo que si el PSOE hubiese querido hacer algo, lo habría hecho hace muchísimo tiempo. Lo explicaba muy bien la periodista Olga Rodríguez. Los embargos de armas se hacen para evitar crímenes de guerra. Se hacen para que las armas no lleguen y los crímenes no se puedan cometer. No se hacen 23 meses después de que comience un genocidio. Es decir, si el Gobierno de España hubiera tenido la voluntad de evitar muertes de manera efectiva, hubiera hecho el embargo de armas cuando se lo propusimos la primera vez, en noviembre del año 2023, y hubiera tomado medidas rompiendo relaciones con los genocidas, diplomáticas, económicas, deportivas, culturales. Por cierto, el Gobierno podía haber evitado que el equipo israelí participara en la Vuelta Ciclista a España y lo tuvo que hacer la gente decente, la gente movilizándose, en vez del Gobierno, que lo tenía mucho más fácil. Por tanto, creo que si el Gobierno hubiese querido hacer algo, lo habría hecho hace mucho tiempo, y creo que estamos en campaña electoral.
Eso es lo que yo pienso. Creo que yo no sé cuándo van a ser las elecciones generales, pero creo que Pedro Sánchez está en campaña electoral, o al menos en precampaña, y que está intentando hacer parecer que hace algo cuando no solo no ha hecho nada, sino que ha mantenido relaciones de complicidad con los genocidas. Como decía antes, las relaciones armamentísticas más importantes. Ahora mismo hay unos activistas denunciando que un barco Maersk va a hacer escala en el día de hoy en Algeciras con armas. Y eso lo ha permitido el gobierno de España. Han pasado miles y miles de envíos por los puertos españoles. ¿Qué tenía que haber hecho el gobierno de España? Retener los barcos y impedir que la carga llegara a Israel. No cuando un barco lo señalan los activistas, desviarlo. No. Tenías que haber tenido un seguimiento sistemático de todos los barcos, parar los barcos, retener la carga, impedir que esas armas lleguen. Eso es lo que haría un gobierno digno que quiere de verdad, con voluntad política, intentar pararle los pies a Netanyahu. Y España podía haber jugado un rol clave, porque por dónde estamos localizados y por cómo es el comercio logístico desde Estados Unidos, el principal proveedor de armas a Israel, que tienen que pasar los barcos por aquí. Si España se hubiera plantado, muchas muertes se hubieran evitado. Y yo eso a Pedro Sánchez no se lo perdono. ¿Ve usted entonces al presidente convocando elecciones en este momento? O quizás en unos meses, aprovechando, no sé, la convocatoria en Castilla y León o en Andalucía, porque cree que abanderar la causa por Palestina le puede dar votos. Bueno, es que yo creo que, insisto, que si él hubiera querido hacer algo, si el gobierno hubiese querido hacer algo, tenía en su mano tomar decenas de medidas que habrían servido, desde sanciones, desde impedir que Israel participara con normalidad en competiciones deportivas, en competiciones culturales, hacer un embargo real de armas, retener los barcos que sabíamos que iban cargados de armas en nuestros puertos para que esa carga no llegara a Israel y se evitaran los bombardeos y los asesinatos de niños y niñas inocentes. Se podían haber hecho muchísimas cosas, no las han hecho, y ahora, cuando ya estamos prácticamente en lo que todo el mundo olfatea como el final de la legislatura, ahora sí anuncia un embargo de armas fantasma que no aparece y que, por lo que él mismo ha dicho, va a ser un queso gruyère, o sea, va a ser un embargo lleno de agujeros para que se pueda seguir comerciando con venta de armas. El COI ha confirmado esta semana que Israel va a estar en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026. ¿España tiene que participar o no? Yo creo que hay que hacer un boicot internacional, no solo España, sino todos los países que se consideren a sí mismos dignos y que quieran estar en el lado correcto de la historia. Yo creo que no hay competición deportiva ni evento cultural que esté por encima de la dignidad humana y de la gravedad que implica que estemos permitiendo como sociedad que se esté exterminando un pueblo en streaming, a la cara de todo el mundo, y no hagamos nada para impedirlo. Un par de cuestiones. El Gobierno ha empezado a hablar esta semana con alguno de los socios sobre presupuestos, con PNV, con Bildu, con ustedes también. Bueno, me han dicho antes que no. No. Nosotras... ¿Pero les ha llamado la ministra? No. No. Nosotras no tenemos contacto de presupuestos con el gobierno, no nos han contactado, pero voy en la misma línea de antes. Nosotras vamos a apoyar políticas de izquierdas. Si el gobierno quiere los votos de Podemos para los presupuestos, los votos de Podemos son muy fáciles de conseguir. Que hagan algo para frenar y bajar el precio de la vivienda, que es ahora mismo el principal problema que tiene la gente trabajadora de este país, que no puede pagar el alquiler, que no puede pagar la hipoteca. La mayor parte de las hipotecas que se están firmando en este momento en España son hipotecas de segundas y terceras viviendas, es decir, que la gente no se puede comprar una primera vivienda para vivir, y nosotras lo hemos dicho claro, que se prohíba la compra de vivienda a los especuladores. Si tú quieres comprarte una vivienda para especular, no la vas a poder comprar en España. Punto. Así se frena la especulación. Se bajan los alquileres por ley y se impide que cualquiera que vaya a comprar una vivienda y no sea para vivir en ella, no la puedes comprar hasta que se acabe esta emergencia habitacional, hasta que se acabe esta catástrofe habitacional. Y cuando resolvamos el problema, el precio de la vivienda, pues ya volveremos a abrir la mano. Pero hasta entonces, prohibido tú. ¿Para qué quieres 6 casas? ¿Para qué quieres 7 casas? ¿Para qué quiere un fondo buitre norteamericano miles de casas? Esas casas se tienen que expropiar y con esas casas se tiene que hacer un parque público de vivienda. Eso es lo que quiere Podemos. Si quieren los votos de Podemos para los presupuestos, tienen que hacer algo para frenar el problema de la vivienda. Tienen que, de verdad, dejar de ser cómplices del genocidio. Tienen que retirar esos 10.500 millones de euros de rearme, que es el mayor aumento del gasto militar de la historia de nuestro país. Luego nos dicen que no hay dinero para los permisos de 8 semanas que sean remunerados. Remuneran 2, como si fueran migajas para la gente, que tenemos un problema grave de conciliación.
que dediquen ese dinero a políticas sociales, que es lo que quiere la gente. Y también, y esto me parece muy importante, hay que pararle los pies a la corrupción. Hay que pararle los pies a la corrupción. La corrupción no es mejor porque la haga el PSOE. Y yo creo que a muchos grupos de este Congreso les va a pesar haber sido más laxos con la corrupción del PSOE porque era del PSOE. Nosotros por ahí no. ¿Se refiere usted a qué? ¿A Esquerra? ¿A Bildu? Claro, al resto de socios que tiene el gobierno, que a mí me da la impresión cuando escucho sus discursos que como les da mucho miedo que pueda gobernar la derecha, algo que me da mucho miedo a mí también, pero eso no nos puede llevar a un lugar en el que aceptemos lo inaceptable. La corrupción no se puede aceptar, es inaceptable. No se puede aceptar que haya grandes empresas constructoras que una y otra vez en este país contraten con contratos millonarios de la administración pública, dinero de todos los españoles y las españolas, y que su modelo de negocio sea comprarse políticos del bipartidismo para llevarse los contratos. Eso no puede ser, y no es mejor porque lo haga el PSOE. Dice usted al resto de socios, usted todavía se considera socio del gobierno. Ya lo hemos dicho, nosotros no somos socios de este gobierno. Dimos la investidura de Pedro Sánchez a cambio de nada y vamos a ir apoyando las medidas en función de si son o no buenas para España. Y por desgracia, pues ahora no hay mucho que apoyar. Uno, porque el gobierno no gobierna y porque todo lo que ha hecho lo podía haber hecho el PP. Una última cuestión. Hablaba usted de un posible gobierno de Vox y Partido Popular. Vistas las encuestas, la unidad a la izquierda del PSOE parece una condición indispensable para que eso no ocurra. ¿Ve alguna posibilidad de una candidatura unitaria en este contexto preelectoral que ve usted? Yo creo que nosotras tenemos la mejor candidata para dar esa pelea, que es Irene Montero. Creo que Podemos va a construir, como hemos hecho siempre, como hicimos cuando Pablo Iglesias era el candidato a la presidencia del gobierno, las candidaturas políticas más amplias, más fuertes posible para poder tener el mayor número de votos y la mayor fuerza posible. La cuestión aquí es ¿para qué? ¿Para qué? Porque ahora mismo los votos de Sumar y gran parte de los votos de lo que fue la mayoría de investidura básicamente solo sirve para que el PSOE pueda hacer las mismas políticas que podría estar haciendo el Partido Popular. Entonces, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que haya transformaciones, que haya cambios, que haya políticas que de verdad mejoren la vida de la gente y sabemos que es posible porque lo logramos en la pasada legislatura. Unidas Podemos lo logró peleando en el gobierno, haciendo ruido, por eso nos echaron. Entonces queremos recuperar la capacidad de transformación, oponernos al rearme, hacer políticas feministas, acabar con la complicidad con el genocidio en Palestina y para eso necesitamos una candidatura que tenga un proyecto claro y el proyecto claro pasa por ser autónomos del PSOE. Los límites no los puede marcar el PSOE. Ione Belarra, muchas gracias por estar esta mañana en Parlamento. Muchas gracias.